Buenas tardes, estamos en su programa La Misión Continúa y estamos hablando de los seguidores de Jesús, de los discípulos de Jesús. Quien conoce a Jesús con un conocimiento existencial no puede hacer más que amarle y seguirle. Por eso hablamos en el programa pasado de cosas muy concretas. Hablábamos del estudio de Jesús, del estudio del Evangelio para conocerlo. Y hablábamos también de la revisión de vida, para confrontar nuestra vida personal y comunitaria, para darnos cuenta cómo vamos siguiendo a Jesús. Ahora queremos hacer otra propuesta que nos hace el padre Luis Mosconi y que antes de las misiones populares en algunas diócesis hemos llevado adelante, como es las pequeñas comunidades de discípulos y discípulas de Jesús de Nazaret, que se le ha llamado comunidades de base, comunidades de barrio. Nosotros en nuestra diócesis de Zacapa hemos optado por llamarle pequeñas comunidades de vida cristiana. Y ahora hacemos la propuesta simple, hermosa y fundamental para cultivar el proceso de formación permanente, porque el cristiano es aquel que se forma de modo continuo y permanente. No es cuestión de haber ido a un cursillo, a un seminario sobre el Espíritu Santo o a unos retiros y catequesis de las comunidades neocatecumenales y nos quedamos ahí. No, ahí hemos abierto camino, pero la formación es permanente. Es una formación en línea existencial, una formación mística popular. Por eso queremos descubrir y vivir la forma de Jesús y su estilo de vida. Es la espiritualidad del seguimiento de Jesús, porque cristiano es aquel que le sigue en la historia, es aquel que le sigue todos los días en lo que va haciendo y se convierte en sal y buena levadura de hacer crecer en Cristo todas las cosas. Por eso sugerimos a los miembros de la pequeña comunidad estudiar y asimilar bien la metodología de esta propuesta, aún para gustarla más. Es una propuesta simplemente, no es que lo que dice el padre Luis Mosconi es la palabra última. Cada comunidad, dependiendo de cómo se le llamen, tiene su propia espiritualidad, pero con tal que sea una espiritualidad mística popular que nos lleve al seguimiento de Jesús. Pero la propuesta del padre Luis Mosconi es también válida. Y esta propuesta, para que la gustemos y hacer eso personalmente y en equipo. Compartir siempre en el grupo dudas, avances, dificultades y nuevas intuiciones que el Espíritu Santo va provocando en nosotros. La primera cosa por aclarar es, ¿qué son las pequeñas comunidades? Las pequeñas comunidades están conformadas por personas que han decidido ser discípulos y discípulas de Jesús de Nazaret para vivir su fe en comunidad y no aisladamente. Son comunidades pequeñas con un máximo de 10 participantes. Esto para poder conocerse mejor, convivir mejor, para facilitar la interacción mutua.
un clima de participación activo y consciente. Cuando son más numerosas, esto se dificulta más. No son un club cerrado de amigos y amigas de Jesús. No es tampoco un comité para programar cierto tipo de actividades, sino que las pequeñas comunidades tienen una presencia activa en el barrio, en la colonia o en la aldea donde viven, donde están situadas, creando lazos de solidaridad, superando barreras, construyendo relaciones más humanas, humanizadas y humanizadoras, enfrentando problemas y desafíos juntos. Cuando se presentan más personas con deseo de participar, es conveniente, y lo deseable es eso, que surja una nueva pequeña comunidad, y así va aumentando su número y su presencia en el territorio parroquial. Recordemos que la iglesia es red de comunidades. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Por qué participar en una pequeña comunidad? En primer lugar, porque se trata de dar el verdadero sentido a la vida. Vivimos nuestra existencia terrenal solo una vez, no se puede repetir, y por eso merece ser bien vivida. No se puede echar a perder ni vivir superficialmente, y consideremos que en este mundo actual, en el ambiente, hay tantos distractores que nos desubican de lo esencial y nos hacen vivir superficialmente. Por eso es necesario motivarnos a la vida que merece ser bien vivida. La vida necesita de sentido, y el sentido de la vida tiene que ver con las motivaciones, tiene que ver con la dirección que va tomando nuestra vida, tiene que ver con el estilo de vida, con las opciones, con las decisiones que nosotros tomamos. Y no puede ser cualquier sentido. Tiene que ser este sentido de la vida, esta motivación, capaz de responder a los anhelos más auténticos de la existencia humana. Y precisamente aquí está el secreto de la verdadera felicidad. Se trata del verdadero sentido. Y las pequeñas comunidades, como comunidad, son un lugar adecuado para esta búsqueda del sentido de la vida. Otro motivo: cristiano es aquel que ha encontrado el pleno sentido de su vida en la persona y misión de Jesús de Nazaret, como confiesa el apóstol Pablo de Tarso. Para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Existe el peligro de vivir formas de cristianismo, como veíamos en uno de los programas anteriores, sin Jesucristo. Repito, existe el peligro de vivir formas de cristianismo sin Jesucristo. Es decir, sin asumir el estilo de vida de Jesús como referencia decisiva en nuestra vida. Y peligro que puede ser una realidad trágica y perversa. ¿Por qué? Porque el demonio trata de separarnos de Cristo. Y a veces creemos que somos personas que vivimos la fe, cuando en realidad no vamos siguiendo a Jesucristo en la historia. Y por eso nos dice San Pedro que
El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y el diablo se disfraza con piel de oveja. Y aún en nuestras pequeñas comunidades, en cualquier grupo de la iglesia, que hace que nos sintamos satisfechos cuando no hemos ahondado y profundizado la fe para tomar las decisiones de acuerdo a lo que creemos. Y somos incoherentes ya en la práctica de la vida. Entonces, no puede ser un Jesús adaptado a nuestros gustos y bolsillos. En algunas iglesias no católicas se insiste tanto en el diezmo. Un pastor decía: a la iglesia hay que llevar la Biblia y la chequera. O aquellos que propugnan la teología de la prosperidad. El que diezma empata, mentira. Empata y supera a aquel que ama, aquel que vive en justicia, aquel que actúa como Jesucristo. Entonces, no podemos adaptar a Jesucristo a nuestros gustos y bolsillos. Hay tantas imágenes distorsionadas de Jesús en la sociedad, en las personas, en aquellas iglesias que se llaman cristianas, evangélicas, e incluso en nuestra iglesia católica, por parte de la mala comprensión del evangelio de parte de algunos grupos. Y todo esto genera ¿qué? Manipulaciones, distorsiones, divisiones, corrupción, confusión y abuso. Y esto es un escándalo triste e imperdonable. Por eso necesitamos volver al Jesús de Nazaret de Galilea, y de acuerdo con los evangelios, con fidelidad y urgencia. No se trata de repetir la Biblia de memoria, como dicen en el dicho popular, como loros. Se trata de vivir, se trata de ser coherente. Y Pablo nos dice en Filipenses 2:15, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Optamos y nos decidimos por el título de Pequeñas Comunidades de Discípulos y Discípulas de Jesús de Nazaret, Maestro y Señor, dice el padre Luis Mosconi, porque revela mejor la dinámica del seguimiento de Jesús. Repito, no importa el nombre, si es comunidad de base, comunidad de barrio o pequeñas comunidades de vida cristiana, como le llamamos. El hecho de pequeñas comunidades de vida cristiana significa que somos pequeñas comunidades de discípulos y discípulas de Jesús. ¿Cuáles son las finalidades de estas pequeñas comunidades? El objetivo principal de la pequeña comunidad de discípulos de Jesús es conocer la persona y la misión de Jesús. Conocerla de la manera más fiel posible. ¿Para qué? Para amarlo, seguirlo y dar testimonio de Él en las realidades donde vivimos y en todo el mundo. Nos dice el Evangelio, y serán mis discípulos hasta los confines de la tierra. ¿Y cómo lo hacen? Anunciando la buena noticia del reino de Dios. Vayan y proclamen el reino de los cielos, este reino que ya está cerca. El reino de los cielos es el reino de Dios, tanto en la tierra como en el cielo. Y por eso es un nuevo tipo de sociedad, sin odios, sin ningún tipo de cadenas, sin opresión, sin divisiones sociales y raciales, sin violencia,
sin deshonestidad, ni especuladores en los negocios y en los gobiernos, cayendo en corrupción. Es una sociedad solidaria y acogedora. ¿Por qué? Porque tiene la misma misión que Jesús. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos y expulsen a los endemoniados en lo concreto de las diversas necesidades que los hermanos van sintiendo. Ahí es donde nosotros sanamos enfermos, resucitamos gente casi como muerta y que cobran sentido a la vida, libres de toda depresión. Es la práctica de la inmensa e insondable misericordia del Padre en la lucha firme contra todo tipo de maldad que oprime, esclaviza, abusa y divide. La pequeña comunidad de discípulos y discípulas de Jesús es una comunidad en misión. Es una iglesia en constante salida, no encerrada, no es un club. Y algunos grupos o comunidades se encierran en sí mismos y creen que ellos son los mejores y tienen toda la verdad. ¡Qué equivocación, mis hermanos y hermanas! La comunidad es un medio nada más, no es la finalidad y no es lo absoluto. Es un medio para seguir a Jesús. Por eso es una iglesia en salida al servicio de las personas que viven cerca y más allá. Los miembros de la pequeña comunidad insisten en ¿qué? En ser levadura y ser sal del reino de Dios en las diferentes realidades sociales. Nos ha faltado esto y por eso tenemos una sociedad fragmentada y padeciendo los embates de la corrupción de los que dirigen los destinos de las naciones. Se hacen dueños y creen que la patria es finca de ellos. No, ellos son empleados nuestros, pero somos nosotros en tener malos gobernantes. ¿Por qué? Porque nosotros, lastimosamente, hemos regalado de modo irresponsable nuestro voto por no discernir. Los miembros por eso insisten en ser levadura y sal del reino de Dios en las cosas concretas del mundo, en las realidades sociales, políticas, educativas, económicas, ecológicas y culturales. ¿Por qué? Porque la vida es misión y la misión es sentido y da sentido a la vida. Y así van surgiendo varias actividades misioneras, valorando dones, conocimientos, saberes y rompiendo barreras y obstáculos. Las personas dejan de ser seres anónimos y pasan a convertirse en protagonistas, en corresponsables de relaciones fraternas, solidarias, misericordiosas y transformadoras. Hablemos del momento formativo. Es el Evangelio de la vida. Un momento importante de la pequeña comunidad es el encuentro formativo, en el cual los miembros comparten la vida y se ponen a los pies de Jesús, como María, hermana de Marta y Lázaro. Es un momento formativo fundamental o clave en el cual los miembros de la pequeña comunidad aprenden a asimilar la misma forma de vida de Jesús, su estilo de vida, sus opciones, sus decisiones,
hasta el punto de poder afirmar como Pablo de Tarso: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Por eso es un proceso formativo que nunca termina, que no tiene plazo de vencimiento. Jesús es el agua viva, es una gran poza que no tiene fondo. Podemos profundizar y ahondar y siempre vamos a encontrar el agua fresca. ¿Cuál es el esquema del encuentro? Y nos hacemos varias preguntas que sirven para comprender mejor el mensaje de los evangelios. Es bueno estar a gusto, sin caer en complicaciones o superficialidades. La experiencia nos va a ayudar mucho. De las preguntas propuestas, se pueden elegir las que mejor ayuden a comprender el texto bíblico en estudio. Es un estudio formativo que requiere atención, escucha y participación y una gran pasión para vivir la vida como misión al estilo de Jesús, al estilo de su misión. Por eso es un estudio saludable que da sentido y sabor a la vida y que hace mucho bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En la casa de un hermano o hermana de la pequeña comunidad. Después de la bienvenida, todos se sientan alrededor de una mesa con una Biblia, un cuaderno y un lapicero para todos aquellos que tienen posibilidad de escribir. A los que no la tienen, que vengan, que la fe suple lo que ellos por carencia no pueden tener. Por eso una persona motivada y bien preparada coordina el encuentro formativo, sin imposición, sino para favorecer un clima abierto, sereno, participativo y esperanzador, y para evitar que la dispersión y la pérdida de tiempo. Es importante que la coordinación del encuentro se dé en forma alternada. En los próximos programas vamos a explicar directamente cuáles serían los modos de hacer esta reunión de estudio. Vamos a hablar sobre entrar en el texto bíblico, abriendo el libro de la vida, que es la palabra de Dios. Vamos a situar el texto, a situarlo bien en su ambiente y para el momento de hoy, leer cuidadosamente el pasaje del Evangelio, transformar el texto en una escena viva, en una escena de aquello que nosotros vamos viviendo y ver cuál es el tema principal que aparece, cuál es el hecho que marca todo el texto, cuál es la situación principal que se presenta en el texto y dónde está el corazón del texto. Y esto lo vamos a hacer con el Evangelio en la mano. Seguidamente, ¿qué dice el texto? ¿Y qué dice el texto para nosotros hoy? ¿Qué dice el texto en sí? Contemplar a Jesús y ver con atención lo que el texto nos va presentando. Pero apliquémoslo a la vida. Por eso, ¿qué dice el texto para nosotros hoy? ¿Cuáles son las luces y las llamadas que nos hace? La conciencia crítica viendo la realidad en la que estamos inmersos y conciencia crítica para nosotros mismos. Y
actualizar el texto y nuestra vida para ver el estilo de vida de Jesús de Nazaret. Por eso se trata, dando otro paso, de asimilar la forma de Jesús. Tenemos que hacer silencio y meditar, tenemos que hacer sugerencias y tenemos que actuar, poner en práctica, compartir y orar al final. Entonces, todo esto lo vamos a explicar más detenidamente en el próximo programa. Que Dios les bendiga.